Nos encontramos con la ingeniera Virginia Aparicio de INTA Balcarce y evidentemente la medición de los plaguicidas en suelo está preocupando un poco a la producción. Sí, es así. La relación de los plaguicidas con el suelo es muy importante en agronomía y las tasas de aplicación son a veces un poco elevadas para lo que el suelo puede degradar, digamos. Entonces se está repartiendo a otras matrices ambientales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo encontramos en agua superficial, en agua subterránea en algunos casos, y estamos hablando de los plaguicidas más utilizados en la producción argentina, 2,4-D, glifosato, atracina, los metabolitos. También se pudo encontrar en el sedimento producto de la erosión eólica y bueno, afortunadamente todos esos resultados están publicados, así que eso significa que investigadores que no han tenido que ver con nosotros han dicho que están bien hechos los estudios, por lo cual se puede tomar el dato como real. O sea, vamos a partir de esta base, lo que está, está. El escenario que tenemos está. De acá en más había que ir haciendo una estrategia de aplicación con lo justo para no poder saturar el suelo. Sí, lo que recomendamos nosotros en realidad es disminuir la carga de contaminantes que aplicamos. Digamos, tomar las decisiones agronómicas con un poquito más de responsabilidad respecto de si hace falta aplicar el agroquímico y en el caso de que no haga falta, prescindir del mismo, ¿no? Y en el caso de que sea estrictamente necesario, sí, hacer una aplicación bajo normas bien controladas también, ¿no es cierto? Sin viento, como los agrónomos se supone sabemos hacer. Pero sí es importante disminuir la carga, porque hay muchas formas desde lo agronómico de controlar malezas o poblaciones de insectos de otras maneras que no sea con químicos. Los químicos que están en el suelo por napa van hacia una deriva y una pendiente al próximo arroyo, ¿no es cierto? Se dice que las plantas que están a la vera del arroyo actúan de filtro para impedir que ese producto llegue al agua. ¿Es así? Bueno, acá justamente en esta chacra ustedes tienen un investigador que terminó su doctorado en ese tema y él vio, por ejemplo, que cuando no hay intromisión de especies exóticas, se produce un mejor filtrado, ¿no? Se interrumpe el ingreso, en alguna medida el ingreso a los arroyos de los plaguicidas que cuando hay plantas exóticas. De todas maneras, bueno, las franjas ribereñas son siempre importantes y hay que considerarlas, pero si uno aplicara un poco menos, estarían menos forzadas, digamos, a actuar. Siempre que se habla de aplicar un poco menos, dentro de la dosis y el rango que se necesita para ese momento. Sí, lo que pasa es que Argentina es uno de los países que más glifosato utiliza. Nosotros estamos en promedio anual de 10 litros por hectárea, que es muchísimo. Por ejemplo, si lo pasamos a kilos, 5 kilos de ingrediente activo por hectárea es lo que aplica en promedio Argentina, cuando, por ejemplo, un país como Dinamarca, que también lo utiliza mucho, usa 0,5 kilos de ingrediente activo por hectárea. Y cuando nosotros hacemos algunos cálculos respecto de lo que se aplica en el mundo, nuestra eficiencia productiva es muy baja. Es decir, producimos menos de 1 tonelada de grano por kilo de ingrediente activo aplicado, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos está produciendo 6 toneladas de grano por kilo de ingrediente activo aplicado. Para que se entienda, porque a lo mejor alguno dijo, uy, glifosato, están recomendando el INTA no usar glifosato. De ninguna manera recomiendan eso, sino que lo que están haciendo es bajar la dosis para mantener el ecosistema. Sí, lo que recomendamos es que sea criteriosa la decisión de aplicación, que no sea una moda o que no sea una aplicación por calendario, sino que definitivamente si uno tiene un problema grave, lo utilice. Y si no, busque otras estrategias como, por ejemplo, lo que estaban hablando recién de la transición agroecológica, de rotación de cultivos, otras estrategias productivas que de alguna manera afecten el ciclo de malezas y no haga falta aplicar un químico, ¿sí? Que sea un control más biológico. ¿Y qué pasa cuando se está imponiendo ya, y un poco impulsado por las empresas, la técnica del doble impacto? ¿Es necesario? ¿El doble impacto? Sí. En realidad... Te puse un brete. Sí. En realidad... ustedes saben que desde los organismos estatales nosotros intentamos producir información que sirva a la sociedad en su conjunto, tanto al productor agropecuario como a la sociedad que no tiene que ver con la producción agropecuaria.
Y muchas veces las estrategias de las empresas son vender un producto porque, bueno, de eso viven, ¿no? Entonces hay que estudiar bien cada caso. Digamos, también podríamos estar pensando en que hay que tener una estrategia para producir sin glifosato cuando en el mundo ya se están evaluando nuestros productos y se sabe que hay trazas y se pueden de alguna manera frenar las exportaciones, como pasó hace poco con la miel en Uruguay, que es una producción rural que no utiliza el glifosato y que de todas maneras se ve afectada por la práctica total. Yo diría que el público debiera ver bien quién le está dando la información y en todo caso ser bastante estrictos y contar con la opinión de un profesional que no esté ligado a la venta de los agroquímicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.